que es economista, a quien saludamos y le agradecemos la posibilidad de charlar con él. Bienvenido a esta edición de Ahora. Hola, buenas noches. Un gusto saludarte, Fernando, a vos y a toda la teleaudiencia. Muchas gracias. Vamos a comenzar a repasar los puntos salientes de lo que ha explicado Milei junto con su equipo económico ante el Fondo Monetario Internacional y tiene que ver con reformas. Comenzamos a compartirlas para que nuestros televidentes puedan ir comprendiendo de qué se trata. El plan económico de Milei ante el Fondo Monetario, un importante ajuste fiscal más importante que el exigido por el Fondo Monetario Internacional. Este es el primer punto de lo que ha planteado Milei ante el FMI. ¿Qué podemos decir de este ajuste fiscal? ¿Qué significa un ajuste fiscal más importante que el que pide el FMI? Bueno, primero señalar que el ajuste fiscal es un achicamiento del gasto público o un aumento de los ingresos del Estado. Entiendo por la visión de Milei que va a ir por un achicamiento feroz del gasto público en general para justamente tener números acorde a lo que pide el FMI, incluso más exigidos que lo que pide el FMI. Hoy el FMI está pidiendo un ajuste fiscal del 1,9% del PBI y Milei quiere ir al 0%, o sea, no tener déficit fiscal en el corto plazo o instantáneamente apenas asuma él. ¿Y qué es un achique del Estado para poder comprenderlo, digamos, de manera más concreta? No, en realidad es un achicamiento de toda la sociedad, el esfuerzo es de la sociedad completa. Estamos hablando puede ser una quita de salario al sector público en general, se habló en estos días de eliminar el CONICET, se está hablando de eliminar el INCA, se está eliminando de privatizar la salud pública, de privatizar la educación pública. Creo que en verdad es un esfuerzo colectivo, un esfuerzo de la sociedad en víspera en función de la visión de este candidato presidente. Vamos a ver el segundo punto de la propuesta realizada por parte de Milei ante el Fondo Monetario Internacional, un ajuste que no lo pagará la sociedad ni la producción, sino la política a través de una profunda reforma del Estado. Así lo expresó Milei y su equipo ante el FMI. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, ahí un poco es capciosa su premisa de Milei, porque lógicamente acabamos de decir que el esfuerzo es colectivo de la sociedad y sí lo va a pagar la sociedad y posiblemente también lo pague la producción. Lo cual, cuando habla de la reforma del Estado, bueno, es acorde a su pensamiento, pero creo que el esfuerzo es colectivo de la sociedad y al achicar el Estado dentro del gasto público, lo que estamos diciendo es que está achicando la economía de manera general, está haciendo un círculo vicioso de la economía, lo cual esta premisa es falsa. Sí, solo para comprender, hace poco hubo una gran sequía y hubo medidas que se adoptaron desde el Estado Nacional hacia el sector productivo. En este esquema de lo que propone Milei, sería inviable o imposible poder asistir a un productor, por ejemplo, que sufre una sequía o algún problema en torno a estas producciones, como para poder ir palpando en lo concreto, en ejemplos concretos. Efectivamente, de hecho él plantea de que no hay subsidio del Estado o no hay asistencia del Estado en el sector productivo, en el sector social y en el sector de la comunidad, con lo cual obviamente que esa premisa, como decías vos, falsa. Vamos con la siguiente placa que hemos preparado, los puntos salientes de la propuesta de Milei. Vemos así la unificación de los tipos de cambio. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica para la economía diaria de cada uno? Bueno, tuvimos una prueba piloto el lunes. Hubo una depreciación de tipo de cambio y eso disparó todos los otros tipos de cambio en Argentina. Con lo cual, unificar el tipo de cambio es una medida concreta a una depreciación del tipo de cambio en general. Y esto obviamente que tiene un efecto o una consecuencia en la economía en general y en el asalariado en particular, donde tiene un correlato en el efecto precio y en la inflación, lo cual es una medida por lo menos negativa a mi entender. ¿Una unificación significaría una devaluación del 100%, no como el 22.5% que sufrimos el lunes? Si él quiere unificar el tipo de cambio en el corto plazo que plantea cuando asuma, es una depreciación de tipo de cambio del 100% o más. Bien, vamos con la siguiente placa de las propuestas de Milei ante el Fondo Monetario Internacional. Cierre del déficit financiero a través de una reducción de gastos. Lo decíamos en la placa primera. Lo que busca es reducir el gasto público, lograr el equilibrio fiscal rápidamente,
El déficit financiero es cuando el Estado le paga los intereses al Fondo Monetario Internacional o a los acreedores externos. Entonces va a la órbita de lo que él plantea, que es achicar todo tipo de gastos del Estado. Leemos la siguiente de las propuestas. Vemos allí en la placa la apertura de la economía. Bueno, Argentina ha vivido esta época en la década de los 90. Creo que a la apertura de la economía indiscriminada, sin un análisis previo, sin una planificación, tiene su correlato, perjudica a la industria principalmente, al sector industrial, al sector comercial, porque van a competir con todos los bienes y servicios externos, lo cual es una amenaza importante y que tiene que estar en alerta el sector productivo, tiene que estar en alerta la sociedad en general. Vamos con una más de las propuestas conocidas en el día de hoy en la reunión virtual con el FMI. Básicamente el impulso de una modernización de las leyes laborales. Volvemos, creo que es un eufemismo. Es lo que plantea dentro de su plataforma, es una flexibilización laboral. Lo que busca es vulnerar todos los derechos laborales, flexibilizarlos, hacerlos más laxos. Y por supuesto que eso tiene un impacto en la pérdida de poder de compra del asalariado, del sector obviamente trabajador. Y bueno, lo que busca sigue con sus líneas de achicar el poder de compra y la capacidad de desarrollo de la sociedad. Vamos con la última placa de las propuestas para finalizar luego, sí, conociendo, bueno, si es viable o no todo esto. La promoción de una reforma monetaria que termine con el Banco Central. Bueno, mirá, hay pocos países en el mundo que no tienen banco central. Y los que no lo tienen son poblaciones de 5.000 habitantes, con lo cual yo no conozco una economía sin banco central. Lo veo inviable, lo veo poco factible. Que Milei pueda eliminar el Banco Central y no tener una política monetaria, cambiaria y financiera sin un Banco Central, que es el ente que regula justamente estas tres medidas. Lo veo poco probable, lo veo difícil de que lo pueda lograr. Y en general, como economista, frente a estas propuestas ante el FMI, ¿son viables, son posibles, son complejas, son imposibles? ¿Qué observación se hace de estas propuestas? Bueno, yo creo que él tomó un discurso que al FMI le gusta, le agrada, que es el achicamiento del Estado en general y la apertura económica también. Son dos medidas que el FMI en todas las economías del mundo aplica a los países y bueno, y él está en esa sintonía. Pero creo que como hay medidas como la eliminación del Banco Central, la dolarización, la unificación del tipo de cambio, creo que son medidas más profundas que tienen que llevar un análisis por lo menos de planificación de mediano y largo plazo, y creo que va a ser difícil de resolver. Así que bueno, eso un poco sería el panorama instantáneamente acá en el corto plazo. Álvaro Gavaz, economista, muchísimas gracias por ayudarnos a recorrer estas propuestas y poder comprender de qué se trata lo planteado por Milei ante el FMI. Muchas gracias por esta comunicación. Gracias a usted, un placer. Hasta luego.